Contar con rutas comerciales eficientes era esencial para el transporte y el intercambio entre América y España. Por eso la corona muy pronto va a establecer estas rutas. En la zona del Golfo de México encontramos un espacio estratégico de salida de barcos, embarcaciones hacia España y de llegada desde España, ¿no? De España, dos puertos importantes. El más importante era el de Sevilla, allí en Sevilla, que era donde estaba, ¿se acuerdan? La casa de contratación. De allí partían los barcos. Posteriormente, en la época de los Borbones, que es el próximo tema, van a salir de Cádiz y de algunos otros puertos. Sevilla era la ciudad española que ejercía el monopolio del tráfico. Las flotas, partían de España, llegaban a América. ¿Qué es lo que traían? Bueno, traían hombres nuevos, traían también leyes, ¿no es cierto?, órdenes que provenían del Consejo de India, que allí, como vimos, se discutían con el rey, con los consejeros reales, con el Consejo de India, se establecían las leyes y luego se traían las novedades de estas órdenes a través de los barcos que llegaban a los puertos. Y obviamente productos que eran esenciales para los españoles y que aquí no tenían. Una cuestión que va a suceder es que las embarcaciones necesitaban seguridad, ya sea porque podía ser que naufragaran o por el ataque de corsarios y piratas. Por eso muy pronto se va a establecer lo que se conoció como un sistema de convoyes, es decir, los barcos no venían de a uno, sino se establece el sistema de flotas y galeones donde una flota seguida de diferentes barcos uno tras otros era acompañada de galeones, es decir, de barcos de guerra que podían defender en caso de ataque. ¿Cuánto tiempo se necesitaba para hacer el viaje? Bueno, desde Sevilla o Cádiz hasta México, el mínimo intermedio era de 80 días. ¿Y cuánto se necesitaba para la vuelta? Entre 210 días, mínimo ida y vuelta. Pero había que tomar en cuenta el tiempo de carga, de descargas, de reparaciones de las naves, ¿no? El tiempo de espera. Entonces se prolongaba el tiempo por mucho más, ¿no? Las fuentes que se estudian, muchas están en este famoso archivo que ustedes observaron en ese documental que les pasé de 15 minutos, muy interesante, en el archivo de Indias, que hay tantos documentos porque los españoles tenían esa característica, eran muy burocráticos y de todo dejaban registro. Entonces allí se encuentran los registros de lo que llevaban en los barcos, del tiempo que tardaban entre un viaje y otro. Y en esos registros se encontró que el viaje más corto se realizó en el siglo XVII, en 1618, que duró 106 días, es decir, unos 3 meses. ¿Y cuál fue el viaje más largo? Bueno, también allí en los archivos se encontró que duró casi un año, 311 días, a causa de una estación lluviosa. Y esto fue en el siglo XVI, fines del XVI, 1595-1596. Después teníamos el viaje entre la zona andina y Sevilla, entre Perú y la zona de España. Este era mucho más extenso, ¿no? El viaje más corto se hizo en 18 meses, o sea, más de un año. ¿Qué pasaba? Si se mezclaban cuestiones de guerra, mal tiempo, mala coyuntura económica, incluso se podía tardar hasta 5 años. Con el paso del tiempo, lo que hicieron fue diseñar carabelas más grandes. ¿Por qué? Porque necesitaban un gran almacenamiento, un gran espacio de almacenamiento para los víveres. El agua, el vino, los víveres, los alimentos. Entonces había que tener un gran espacio para esto. Por otro lado, había trayectos también entre Panamá, en la zona de Centroamérica, y Lima, y al revés, entre Lima y Panamá. Por ejemplo, desde enero hasta marzo se iba de Panamá a la zona de Lima. Y desde abril hacia julio, o de octubre a diciembre, de Lima se iba a la zona de Centroamérica, Panamá. Algo que omití decir es que los viajes de regreso, en el caso de España y México, tardaban más porque había que esperar a que hubiera una contracorriente que permitiera
que las naves llegaran a tiempo a España. Por otro lado, además de todas estas rutas marinas que contamos, obviamente estaban las rutas internas terrestres. En el mismo Centroamérica, por ejemplo, desde México hasta Veracruz, todas generalmente se hacían mediante caravanas de llamas o de mulas, sobre todo de mulas. Después estaban las que van a atravesar el Istmo de Panamá hasta la zona de Nombre de Dios, así se llamaba el lugar, o Portobelo, de Bogotá hasta Cartagena, y también en la zona de Andina, la ruta que iba entre Lima, Cusco y Potosí. Y una que es más cercana a nosotros, Argentina, es la que iba de Potosí a Salta y a Tucumán. Por eso ustedes habrán estudiado en Argentina que la zona de Salta y Tucumán fue una zona muy protagónica en esta época colonial y era la que proveía de gran cantidad de mulas para estos transportes terrestres. ¿Qué se traía de España? Bueno, en la primera época se traían vino, se traía aceite, trigo, más o menos hasta 1500 y 1560 y 1580, o sea, hasta fines del siglo XVI. Luego comienzan a traerse productos más elaborados, paños, tejidos, perdón, armas, papel, libros. Y para el siglo XVIII hay que tener en cuenta que se van a introducir productos ya industriales. Obviamente España no fue una nación industrial. Por eso es que se perdió la oportunidad de ser una gran potencia, porque ella compraba de Inglaterra, de Francia, de la zona de Holanda y Bélgica, todos los productos que ya estaban elaborados. Entonces traía todos sus metales preciosos de América, lo que implicaba un gran esfuerzo, y luego esos metales los utilizaba para comprar los productos industriales. Muchos de estos productos industriales lo compraba y después lo trasladaba hacia América. Y cerramos con el viaje de regreso. ¿Qué se llevaba desde América? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál era la principal mercancía? Sí, obviamente el metal precioso. Aproximadamente el 90% de lo que se llevaba eran metales preciosos. Aunque también había, por ejemplo, maderas de Brasil, se llevaba cuero, se llevaba añil, cacao, azúcar, algunos productos, ¿no? Pero bueno, ese era más o menos el intercambio. Así que en esta clase pudimos ver cómo los españoles fueron organizando todas estas rutas comerciales. Sin embargo, vamos a ver en la próxima clase que empiezan problemas para la corona española, problemas para poder sostener y sacar réditos de este gran imperio americano que España había conseguido a través de la conquista y la exploración.